Lamentablemente, cada vez es más frecuente que yo tenga que recurrir a la lectura de El cobarde de Garshin en esta magnífica edición de los maestros rusos. Voy a mostrar las dos. El papel es muy... Eso es. En la editorial Planeta. ¿Cómo ha cambiado Planeta? El cobarde. La guerra no me deja un solo momento de reposo. Veo claramente que se alarga y es muy difícil predecir cuándo va a terminar. Nuestros soldados son, como siempre, unos soldados excepcionales, pero el enemigo también es muy fuerte, mucho más de lo que habíamos supuesto, y han pasado ya 4 meses desde la declaración de guerra. Esta es la causa de que no hayamos podido asestar todavía un golpe decisivo. Cada día que pasa, centenares de hombres son destinados al frente. No sé si se debe a mi estado nervioso, pero los partes de guerra anunciando el número de muertos y de heridos me deprimen más a mí que a los que me rodean. Los demás los leen tranquilamente. Nuestras pérdidas son insignificantes. Entre oficiales y soldados caídos en el campo de batalla suman 50 y los heridos 100. Se conforman al ver que son tan pocos, pero durante la lectura de esos partes, a mí, en cambio, solo me dejan imaginar escenas sangrientas. 50 muertos y 100 mutilados. ¿Pueden considerarse como una pérdida insignificante? ¿Por qué nos emocionamos tanto cuando los periódicos nos hablan de un asesinato con la muerte de una sola persona? ¿Por qué ante los cadáveres del campo de batalla no nos emocionamos y excitamos tanto como ante una casa saqueada por los ladrones? ¿Por qué la catástrofe del dique de Tiligul, que costó la vida a un par de docenas de personas, conmovió tan profundamente a toda Rusia, mientras las insignificantes pérdidas en las líneas avanzadas de nuestro frente, que igualmente han costado la vida a unas cuantas docenas de personas, apenas nos llama ya la atención? Siempre tendré presente estas palabras, al igual que siempre tendré presente mi estupor al encender el televisor un día y escuchar el optimismo, la alegría, sí, la alegría de la presentadora que anunciaba que ese día se reportaba que habían fallecido solo 800 personas por la epidemia de COVID, llamémoslo así, como la mascota de Barcelona 92. Solo 800 personas. No me lo podía creer. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha cambiado el mundo para que hayan muerto 800 personas sea una buena noticia? Me costó tanto creerlo que luego lo he tenido que verificar, pero estadísticamente es posible que que hayan muerto 800 personas pueda venderse como una buena noticia. Y sí, porque en comparación con el resto de víctimas, hay a quien le encanta la estadística. A mí no, yo pienso como Garshin. El asesinato de una sola persona es tan terrible como la muerte de un soldado, pero que mueran 12 personas es tan terrible como que mueran 12, pero que muera una persona es tan terrible como que mueran 12, como que mueran 50 y como que mueran 6 millones. Yo nunca he entendido las disputas sobre los números del Holocausto. ¿Qué más da que hayan sido 6 millones o no? 1 millón ya sería horrible, pero menos de 1 millón también. Es como los regateos que hace Lot con Dios a propósito de los habitantes justos de Sodoma. Pero ¿qué más da 8 que 80? ¿Qué más da 1 que 8 millones? Una sola muerte es algo cósmicamente irremediable, una catástrofe universal. Y quien tenga dudas, que piense qué pasaría si entre esas solo 50 bajas o entre esos solo 800 fallecidos estuviera él o su madre o su hijo. No, uno puede importar tanto como
800. Por lo menos al egoísta que piense que no pasa nada mientras no sea él. Y bien, recientemente he tenido que volver a acudir a este texto al ver un día que había habido 7 fallecidos en un accidente ferroviario en una línea que yo podría haber cogido. O sea, yo podría haber sido uno de esos 7. Luego fueron creciendo, al final se convirtieron en 46, creo, contando un accidente análogo en Cataluña. Bueno, 46, 47, siendo ya 46, vamos, un vagón entero diríamos, ¿no? O 2, tal como muchas veces van espaciados 2 vagones. Pues ya no es que podría haber sido yo, es que lo raro es que no haya sido yo. En fin, es algo que no me da igual 8 que 80, desde luego. Con que hubiera un fallecido podría haber sido yo. Estadísticamente, pero yo podría haber sido uno de esos fallecidos. Y como hay gente a la que le gusta la estadística y valora las tragedias por el número, que no es mi caso, ya lo digo. En mi caso, con que hubiera habido un muerto ya bastaría, ya sería razón suficiente para que el gobierno en pleno dimitiera, porque evidentemente las causas han sido las que han sido y además se han intentado ocultar. Es algo tan sencillo como que se han gastado en putas, en contratar putas, tanto fuera de las instituciones como dentro de las instituciones, y han rascado con avidez en materiales todo lo que han podido, y eso ha tenido unas consecuencias devastadoras hacia que ha pagado, que ha sufrido la clase trabajadora, la clase funcionarial, los cirujanos, profesores, abogados que han muerto, para que unos cuantos gordos puteros semi-analfabetos se peguen la gran vida. Esta serie ha de ser de ideas claras y esto es irrebatible. Me podrán decir, no, pero no se podía saber, la vía estaba integralmente revisada, lo que no quiere decir que se revisara todo. Como posible víctima, que no me cuenten milongas. Pero como conciudadano de otros muchos compatriotas que piensan que los números importan, me gustaría darles algunos números. Y como a mí los números no me importan, y no voy a trabajar en algo que no me importa, le he pedido ayuda a la inteligencia artificial. Por lo tanto, quien considere que estos números no son ciertos, que haga su propia investigación y considere la mía orientativa. De hecho, como la inteligencia artificial no es tan subnormal como quienes escribían mis libros de historia en los que me decían el número preciso de kilos de trigo que se producían en el siglo XV, algo que es imposible dar, y hacían estadísticas, y como la inteligencia artificial no es tan idiota, pues dice que algunos datos son... Pues es que qué cosa más estúpida las estadísticas de libros de historia. Las estadísticas de la producción de lana en la Mesta en 1460, pero ¿qué vas a saber tú? Sí, que a lo mejor has pillado un buen legajo de archivos, pero eso no es todo, ni es suficiente, ni... Bueno, vamos a ver dónde tengo... vamos a ver las consultas que le he hecho a la inteligencia artificial. Vamos a ver películas de samuráis, folclore serbio, novela serbia de título Ya Tata y Rata. Esto se lo tengo que agradecer, porque estaba intentando acordarme de ese título y la inteligencia artificial me lo ha encontrado. Ahí sí que... cine soviético y alcoholismo. Aquí está, conteo criminal del gobierno de Pedro Sánchez. Vamos, el título lo ha puesto ella, lo ha puesto la inteligencia artificial. Bueno, pues después de muchas preguntas y repreguntas, creo que la penúltima versión... Vamos a ver... Oh, no, la última versión. Sí, la última versión sería... Sí, aquí, me dice, aquí tienes el desglose actualizado y más preciso del conteo criminal del gobierno de Pedro Sánchez desde junio de 2018 hasta marzo de 2026, basado en datos públicos de fuentes oficiales. Ministerio del Interior, Instituto Nacional de Estadística, Organización de las Naciones Unidas, bueno,
PNUD, CIPRI, informes de exportaciones de comercio, Fundación de Víctimas de... Bien, bueno, vamos a ver, vamos a desglosar. En primer lugar, claro, la inteligencia artificial me ha pedido un sistema, o sea, la inteligencia artificial me ha dado un entramado de datos que yo le he construido. Ella solo ha puesto lo cuantitativo y yo pongo lo cualitativo. Que muchos me discutirán y no tendrán razón para hacerlo. Vamos allá. Quede claro que este número de muertos... de este número de muertos es responsable el gobierno progresista, la revolución de las sonrisas de Pedro Sánchez y sus aliados. Responsabilidad política, responsabilidad moral. Lamentablemente, en cuanto a la responsabilidad penal, pues ya se ha intentado de muchas maneras y formas y no ha cuajado. No ha cuajado atribuirle la responsabilidad penal de muchas de estas víctimas, pero cuando haga la exposición quedará clara la responsabilidad política y moral. Empecemos. Aunque no es el orden último que... Pero bueno, venga. No es el orden cronológico que yo... bueno, venga. Vamos a... De hecho, no estoy seguro... Bueno, si falta algo ya lo retomaré después. Si yo veo que falta algo... Pero, en primer lugar... Bueno, voy a ir hacia atrás. Porque, bueno, venga, vamos a hacerlo en este orden y yo intentaré aclarar. Pero no va a ser en orden cronológico. Ya está, eso hay que asumirlo. Ni de importancia, ni nada parecido. Bueno, vamos allá. En primer lugar, fallecidos, aunque quizá este sí que sea el que debería ser el primero en orden lógico. Fallecidos bajo custodia policial estricta, es decir, nada de detenciones, nada de lo que la policía llama forcejeos, sino cuántos han muerto en las cárceles y las comisarías de Pedro Sánchez. Claro, alguien dirá que me estoy poniendo muy anarquista, que estoy aquí presentando la idea de que todo preso es político. Pues sí, todo preso es político. Y desde luego me parece bastante grave que un gobierno que va de progresista y de rojeras y tenga muertos en dependencias policiales. Que uno pueda morir en una comisaría de Pedro Sánchez. Bueno, fallecidos bajo custodia policial estricta. Insistí en que no durante las detenciones, sino después de que se produzca la detención. Bien, pues desde 2018, más o menos 85. Por pistolas por tasers, 1 confirmado. Yo creo que son más. Yo creo que aquí Grok, que es la inteligencia artificial a la que le he preguntado, yo creo que está haciendo lo que los anglosajones llaman ahora propaganda de los polis. Pero bueno, en fin, 85. Hombre, a ver, ¿cómo, en qué manera puedo decir que esto es achacable al gobierno? Y ya lo digo, de manera política y moral, porque lamentablemente no... bastante lo habrá intentado, sin duda, el entorno de ETA, que se empeña en convertir al Estado, al Estado español, sea quien sea el gobierno, sea quien sea el gobernante, en un Estado torturador. Yo entiendo que los esfuerzos penales en este sentido se han efectuado todos, generalmente acaban a lo mejor en una condena, sí, pero en un indulto, e incluso en un indulto con condecoración. Así que quede claro desde el principio que estamos hablando de política y no desde el punto de vista penal. Por tanto, que nadie me diga, está usted calumniando, cometiendo delitos contra el honor, injurias y calumnias, porque al final el que va para adelante, el que va al talego soy yo, y no el sistema que a base de instrumental mal elegido se ha cargado
se ha llevado por delante a 85 personas. Y desde luego una por uso de un instrumento tan discutible como la pistola eléctrica, esta que se usa con las vacas, el taser. Porque claro, queda muy bonito porque no inflige heridas, no hay sangre en principio. Bueno, a veces pierden el control de sus esfínteres, entonces parece un arma de control democrático como las pelotas de goma. ¿A quién va a hacer daño una pelota de goma, no? A todos los que le han sacado un ojo. Cuando a lo mejor un gobierno democrático de verdad preferiría que un policía le partiera las piernas a alguien que se resiste antes que el pegarle una descarga sin saber si padece del corazón. O sea que ¿tiene responsabilidad el gobierno en que alguien palme por un taser? Hombre, tú dirás, el gobierno es libre de prohibir la pistola, las pistolitas estas, y dar autorización a sus policías para que vayan a las piernas de alguien. O sea, responsabilidad el gobierno tiene. No me pueden decir, no, es que ellos que... Y es el gobierno el que elige los mandos policiales y, desde luego, a nadie se le escapa que hasta hace poco hemos tenido al mando supremo de la policía, al famoso DAO, pues, acusado por violación, y otros mandos que van camino de lo mismo. Aparte de otro tipo de abusos. ¿Esto es responsabilidad del gobierno, tener a estos mandos? Sí. ¿Es responsabilidad del gobierno que usen un material que no es el adecuado porque queda muy bien y es democrático y al final resulta que... Sí, es responsabilidad del gobierno. ¿Alguien me lo puede discutir? Que se vayan de rositas y que esto no tenga consecuencias penales, vale, pero yo no me he cargado a 85 personas en las comisarías de Sánchez. Yo no he sido. Creo que eso está claro, ¿no? Yo no he sido. Segundo, muertes por desatención sanitaria en otras enfermedades que no eran el COVID durante el COVID. Porque claro, esto me lo está desordenando, pero evidentemente, adelanto. 4. Víctimas del COVID-19 desde 2020. Pues según cifras oficiales, 121.880, más o menos, 121.880, y con una posible variación que podría montarlos en 154.000. Pero bueno, concedamos la cifra oficial. 121.880 personas. 121.880 personas han palmado por el COVID, lo cual de alguna manera, no del todo, justifica que un día fueran solo 800, fuera una buena noticia frente a 121.880. ¿El gobierno tiene responsabilidad de estas 121.880 muertes? Hombre, tú dirás, porque cuando el responsable de pandemias, que ya estaba con Rajoy, por supuesto, y Rajoy tendría que haberlo despedido después de la gestión desastrosa con el ébola, que estamos vivos de milagro. De hecho, creo que hubo un voto a alguna virgen, y con razón, porque nos salvó la virgen, porque vamos, tal como se gestionó aquello, Dios santo, qué desastre. Bueno, Rajoy tendría que haber puesto a Fernando Simón de patitas en la calle inmediatamente con lo del COVID. Llegó el PSOE y lo mantuvo. Culpa del PSOE, evidentemente. No me digan, no, es que Rajoy... Es que ahora Rajoy es un modelo de gobierno, por Dios. Bueno, pues este Fernando Simón dijo que habría como mucho un caso o dos. Por lo tanto, mintió, porque cuando alguien dice algo que no sabe, está mintiendo. Y es responsabilidad del gobierno, y es responsabilidad directa de Fernando Simón, todas las muertes que exceden ese uno o dos casos, perfectamente atribuibles al gobierno. Porque según su gestión, todo eso es un exceso que se produjo. ¿Por qué? Bueno, pues también porque Fernando Simón dijo que no había ningún peligro en ir a la manifestación del 8 de marzo. Y luego, en declaraciones muy posteriores, dijo que el 8 de marzo todo se descontroló. Hombre, no me digas. Por cierto, aquí yo insisto en que esto son responsabilidades políticas y no penales. Sin embargo, la izquierda no tiene ningún empacho en atribuir directamente a Isabel Díaz Ayuso el asesinato, como si
los hubiera matado con sus propias manos, el asesinato de 7.000 y pico personas en residencias. Bueno, por unos protocolos de la vergüenza, como llaman, que había en otras muchas comunidades. Evidentemente Isabel Díaz Ayuso tendrá su responsabilidad, una responsabilidad que se le fue de las manos porque Barajas, el aeropuerto de Barajas, que ahora, yo qué sé, se llamará... No, ahora se llama Adolfo Suárez. Barajas no se cerró. Entonces a Madrid llegaba gente directamente del extranjero con sepa Dios qué virus y allá que se las componga. Y el gobierno en lugar... Si tan malo estaba gestionando Isabel Díaz Ayuso, podría haber fulminado un 155, podría haber fulminado el artículo 155 de la Constitución y haber quitado a Ayuso sus prerrogativas y su capacidad de gestión y sustituir por la acción directa del gobierno la gestión de las residencias y de toda la Comunidad de Madrid. Si tan asesina, tan criminal era Ayuso. Pero... Pedro Sánchez, en lugar de fulminar un 155, hizo todo lo contrario. Y su socio Pablo Iglesias también se lavaron las manos, dijo al principio Pablo Iglesias que iba a gestionar directamente las residencias, que iba a vigilar, bueno, pues donde digo Diego, se lo quitaron de encima e intentaron enmarronar y embrear todo lo posible a otras administraciones. Hay una serie de medidas superdictatoriales en la Constitución, previstas por la Constitución y algunas desarrolladas en leyes y otras no, que permiten en casos de emergencia pues, un cierre absoluto del sistema, una toma dictatorial del poder por parte del gobierno y permite poner a los ciudadanos a realizar tareas no remuneradas. Podría haber montado una dictadura, que es lo que se le reprocha muchas veces a Pedro Sánchez, ¿no? Es que quiere ser dictador. No, Pedro Sánchez no quiere ser dictador, porque ser dictador requiere tomar responsabilidades. Pedro Sánchez lo que quiere es largarle el muerto a otro, mandarle el marrón a otros, montar un sistema de decisiones completamente anulables porque estaban fuera de derecho. Lo que hizo fue altamente irregular. No declaró el estado que tenía que declarar, ni hizo lo que hay que hacer durante ese estado. Y luego ir, sí, a países dictatoriales a que le pongan flores por encima, a que lo paseen en coche. Él quiere todas las ventajas de una dictadura, sobre todo cuando va al extranjero, pero ninguno de los marrones que se tiene que comer un dictador. Las decisiones nunca son suyas, son de los presidentes autonómicos. ¿Qué es lo que hizo Trump? ¿Qué es lo que hizo Trump en Estados Unidos con los gobernadores? Es que hizo exactamente lo mismo, fue un desastre, solo que la gestión del COVID fue una de las razones por las que Trump no fue reelegido, y aquí da igual, aquí da completamente igual. Bien, pues si un delito contra la salud pública es que un gitano esté mercadeando unas papelinas o unos gramillos por ahí en su barrio, ¿qué es lo que hizo Fernando Simón? O sea, si un delito contra la salud pública es que alguien venda a alguien que quiere comprarla una papelina, ¿qué es lo que hizo Fernando Simón? Pero claro, es obvio, para mí la responsabilidad penal es clara, pero aquí no ha pasado nada y acabará cubierto de condecoraciones, a pesar de que en las entrevistas cada vez más se está reconociendo que la pifió por completo, que después del 8 de marzo esto acabará santificado con condecoraciones, acabará saliendo en un sello postal. Pero claro, yo me pregunto modestamente, si trapichear con más... es que ni siquiera con Jaco, es que si un boliviano entra con más coca de la que no se permite ninguna, ¿verdad? Pero si entra con más coca de la cuenta, es detenido y es imputado por un delito contra la salud pública por unas bolsas de coca que iba a mascar en su casa. Si un camello de medio pelo
lleva más María de la cuenta y se ve que eso no es para autoconsumo, está cometiendo un delito contra la salud pública. ¿Qué hizo Fernando Simón diciendo que no pasaba nada por ir al 8 de marzo? ¿Qué hizo Fernando Simón? Yo pregunto, no estoy calumniando a nadie, quede claro, pero no sé, que algún partidario de Fernando Simón que huele a madera y a caballo, como decía el pianista inglés me conteste. Bien, pues esto, a su vez, estas 121.880 víctimas, responsabilidad directa de Fernando Simón y del gobierno, al menos de manera profesional, porque era su trabajo. Y luego me dirán, no se podía saber. Bueno, pues si no se podía saber, no digas que habrá uno o dos, porque entonces, si no puedes saber y finges que sabes lo que haces, no es que estés mintiendo. Mentir es decirle a alguien que te pregunta una dirección, la dirección que no es. Pero si lo estás mandando a un barranco, ahí no solo hay una mentira. Si eres médico, que no doctor, porque no era doctor en medicina, si eres médico y estás dando como seguro un diagnóstico del que no estás seguro, eso ya no es mentir, es algo peor. Es una mala praxis, como poco. Bueno, pues por esta mala praxis resulta que también murieron por desatención en otras enfermedades unas 25.000 personas. Claro, como el sistema estaba saturado por esos 1 o 2 casos que se convirtieron en 121.880, pues hubo gente que no pudo tener sus tratamientos, y algunos me tocan muy directamente, y esos fueron unos 25.000. Unas 25.000 personas. Bien, otro punto, lo he tenido que unir por la incoherencia de militares, policías y guardias civiles muertos por deficiente protección u órdenes inconsistentes, tanto en territorio nacional como en el extranjero, lo típico, ¿verdad? Que los mandan a Afganistán, bueno, a Afganistán no, porque Zapatero los retiró, pero que los mandan a un territorio en guerra y les dicen, no disparéis, vosotros... o sea, es mandarlos a que mueran como conejos, es mandarlos a un pim pam pum, a una barraca de patos, ¿no? Vosotros vais a un territorio en guerra, pero no disparéis. Bueno, pues 60. O en el caso de la lucha contra el narco, están desprotegidos, desatendidos. Lo mismo que digo que mueren en las comisarías, también digo que mueren en los puestos de vigilancia y en los en el campo de batalla. Es que se los manda al campo de batalla como si fuera una misión de paz. Bueno, unos 60. Muertes en carreteras, pasos a nivel, accidentes ferroviarios que se hayan producido pues por el estado deficiente de aquello que es competencia del Ministerio de Obras Públicas, pero también le pedí que introdujera, bueno, está desglosado. Puntos negros en carreteras. Los puntos negros en carreteras, que aquí se le pone un nombre en lugar de remediarlo, pues han sido, los muertos en puntos negros han sido, en tiempo de sanchismo, unos 9.000. Muertos en pasos a nivel deficientes, mal vigilados, mal señalizados, o que directamente no deberían existir. Hay algunos que incluso atraviesan poblaciones. 45, unos 45, me dice. Accidentes ferroviarios, o sea, unos 45 muertos en pasos a nivel. Muertos en accidente ferroviario, 125, uno de los cuales podría haber sido yo. Vigilancia de vías. Claro, es que también le pedí que introdujera los suicidios, porque los suicidios en vías ferroviarias se producen por una mala vigilancia o por un deficiente acceso a... O sea, es también culpa de Adif, en el caso de las instalaciones ferroviarias. En el caso del joven cordobés que... o sevillano, no, el joven cordobés que se perdió, dijeron que habían sido unos gitanos, es la prensa libre, ¿verdad? Los muchachos estos de Javier Negra y todos estos, pues, han sido unos gitanos. Bueno, al final era que se aburrió, se fue por las vías, se agarró una catenaria y se electrocutó de manera inmediata. Bueno, pues, ¿qué es eso de que cualquier ciudadano pueda subirse a un vagón y tocar una catenaria? ¿Qué vigilancia de las instalaciones es esa? También se lo achaco
al gobierno. Y han sido unos 1.750 suicidios, accidentes mortales relacionados con que todo el mundo puede entrar